Buenos días, familia. Bienvenidos desde la distancia a casa. Estamos felices de estar nuevamente con ustedes. Vamos a pedirle al Señor que ponga en nuestro corazón adoración con esta canción con la cual vamos a iniciar hoy esta mañana. Habla de creer en Jesús, lo que es más importante para el hombre. Él dice que el que cree en mí ya ha sido salvo. Así que pidámosle al Señor en esta mañana que nos permita cantar esta canción con nuestro corazón, que podamos decirle desde lo más profundo que creemos en Él, que Él es precioso, que Él es el dueño y el único que merece toda adoración, que es digno, Señor. Eres digno, Dios, de toda alabanza. Gracias porque tú moriste en esa cruz por nosotros y nosotros decidimos creer en ti. Y hoy cantamos, Señor, con nuestro corazón esta canción. Te decimos desde lo más profundo que creemos en ti, que creemos en ese sacrificio que hiciste en esa cruz, que tú mereces toda la adoración. Cante con su corazón. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar de tu presencia, de descender tu poder a los que estamos aquí. Llena este lugar de tu presencia, Señor, y desciende sobre cada uno de nosotros, ahí en cada casa, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar de tu presencia, y a descender tu poder y a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en
precioso Hijo de Hijo Dios. de Dios. Así es, tú eres el Hijo de Dios, Cristo. Te adoramos y te alabamos por tu gran amor y por tu fidelidad. Yo quiero invitarlo para que usted piense en cuán fiel ha sido Dios, cuán fiel ha sido con usted en estos meses, cuánto su amor se ha manifestado a través de su vida. Así que yo quiero invitarlo para que alabe al Señor, para que le cante usted, su generación le cante al Señor. ¡Wow! Dios, tú eres fiel, maravilloso y te alabamos. Así que cante con nosotros esta canción, párese del lugar de donde está y alabe al Señor, levante sus manos. Te adoramos, papá, con un corazón limpio, con un corazón rendido delante de ti, Señor. Todas las generaciones te cantamos. Toda rodilla se dobla ante el Señor, nuestro Dios. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel.
Queremos que te reveles a nuestra vida a través de esta palabra que hoy nos traes. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenos días. Un saludo cordialísimo para todos ustedes. En nombre de los Centros de Formación de Líderes en FOL y su iglesia Rey David en la ciudad de Tuluá, le damos una cordialísima bienvenida a todos ustedes por permitirnos llegar a sus hogares a través de estos medios de comunicación, transmitiendo el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a compartir un pasaje escrito en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, capítulo 17, del versículo 1 al versículo 8. Éxodo 17:1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés. Y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masad y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Amén. Padre, en esta mañana te agradecemos, Señor, por la oportunidad que tú nos brindas de estar en tu presencia. Nos acercamos a ti con devoción, buscando tu rostro, invocando la presencia de tu Espíritu Santo, orando por cada persona que a esta hora está sintonizándonos, orando por la familia, por todos los miembros de ella, pidiéndote, Señor, que abras nuestro entendimiento y que reveles a nuestro espíritu el mensaje que tú has preparado para hoy. Que sea el poder de tu Santo Espíritu guiándonos, hablándonos, ilustrándonos, mostrándonos la luz y el camino para conocer y entender tu palabra, esa palabra que es viva y es eficaz. Te damos gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a ti, buscar tu rostro, estar en tu presencia, poder abrir los ojos espirituales y nuestro corazón y decirte: Señor, aquí estamos, necesitamos de ti, de tu sabiduría, de tu orientación. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a permanecer firmes, incólumes, inamovibles, sabiendo, Señor, que tú eres nuestro pastor. Guíanos por esas sendas de justicia, por ese mismo amor que tú nos tienes a nosotros, que somos este pueblo, un pueblo escogido por ti para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias te damos en esta mañana por permitirnos acercarnos a ti, buscando tu rostro y reconociendo que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. En este pasaje
vemos cómo toda la congregación de los hijos de Israel que habían salido de Egipto, habían atravesado el desierto de Sin por todas sus jornadas, conforme al mandamiento de Dios. Ellos acamparon en Refidín, y Refidín es el último lugar para acampar antes de llegar al monte de Sinaí. En el versículo 1 dice que no había agua, y no había agua para que el pueblo bebiese. En el caminar de la vida del hombre siempre habrá un faltante. No había agua, una necesidad apremiante. Ese faltante los llenó y los llevó al desespero, a la angustia y a la preocupación. El calor incesante los llevó a sentir sed. No había agua. Entonces, inmediatamente dice que el pueblo altercó, dice el versículo 2, altercó con Moisés. Dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? Altercó el pueblo. ¿Contra quién? Contra Moisés. En este versículo nos dice el Señor que Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? Fue la primera pregunta que les hizo. ¿Por qué tentáis a Dios? Afloraron las disputas, las discusiones. A veces vemos que las necesidades generan estas situaciones en los seres humanos. Las preocupaciones, los sufrimientos, las desolaciones producen en el hombre desesperación, angustia, preocupación. Esta sed representa una necesidad muy urgente en el pueblo. Aquí había una situación apremiante y Moisés recibió las descargas. Dice que Moisés recibió esas descargas emocionales y vemos que hay una tendencia en medio de las disputas a culpar a alguien. Hasta Dios la recibe. Inmediatamente este pueblo se desesperó. Altercaron con Moisés, el pueblo con Moisés. La sed los llevó a pedirles agua. Entonces, esta situación del versículo 3 dice que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. La emprendieron contra Moisés. Siempre el hombre buscará culpables para su situación. Este pueblo tuvo sed, la emprendieron contra Moisés con palabras acusatorias y le decían, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? El desespero, la angustia los llevó a proferir palabras que no eran muy convenientes. Al azar, al desespero, a la angustia, culparon a Moisés y por ende culparon a Dios. El por qué son afirmaciones salidas del contexto, son desproporcionadas del plan de Dios, porque Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa para llevarlos a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Pero ante esta situación que vivió el pueblo, ante esta crisis emocional, hubo una descarga de adrenalina emocional en contra de Moisés. Esto fue una prueba por la cual este pueblo pasó y vemos que la reacción no fue la mejor. Se equivocaron, culparon a Moisés. Ellos dijeron en el momento del mismo desespero, en el versículo
4, dice, en el 3, dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos? Ese no era el plan de Dios, matarlos en el desierto. El plan del Señor era llevarlos a la tierra prometida. Pero el desespero muchas veces cierra la mente, no permite coordinar las ideas. Se les olvidó la promesa que Dios hizo, de cómo en manera sobrenatural el Señor los sacó a ellos de tierra de Egipto, la mano poderosa. Ellos vieron cómo Dios respaldó a Moisés, todas las manifestaciones que ellos vieron a lo largo del trayecto en el desierto, cómo esa nube protectora iba con ellos. Pero ante este desespero, ante estas situaciones, ante este faltante que ellos tenían, ellos empezaron a protestar, a renegar contra Moisés. Se les olvidó que él, cuando estuvieron a la orilla del mar, clamaron a Dios y se abrió el mar cuando no tenían salida. Detrás de ellos venían los ejércitos del faraón para matarlos, y delante de ellos había el mar, estaba el mar. Y dice la escritura que el mar se abrió y ellos cruzaron en seco. Dios siempre da la salida al hombre. Pero ante esta prueba, ellos se desesperaron y empezaron a hablar con quejas, con disgustos por lo que estaba pasando. Estas afirmaciones fueron contra Moisés, murmuraron contra Moisés. ¿Qué hicieron contra Moisés? Manifestaron quejas, sus disgustos por lo que estaban pasando. Hablaron mal de Moisés, porque la murmuración siempre tiende a hablar mal de la persona. Moisés lo único que hacía era liderar su pueblo, guiarlo por donde el Señor le decía, donde el Señor les mostraba, donde la nube se detenía, allí se detenía la caravana. Pero Moisés no tenía nada que ver. Lo único que tenía que hacer Moisés era tener esa comunión permanente con Dios, y Dios le mostraba el lugar y el camino donde tenían ellos que acampar, donde ellos tenían que descansar y en qué momento debían de marchar. Pero el pueblo no entendió. Ellos no comprendieron que Moisés fue escogido por Dios. Fue la persona a la cual Dios le dio la vara de autoridad para que a través de ese desierto Él los condujera a la tierra prometida. Pero ellos no valoraron el liderazgo de Moisés. Y vemos cómo Moisés aflora su parte humana cuando él va a la presencia de Dios y también presenta su queja, pero contrario al pueblo que altercó con él, esta queja la llevó Moisés a Dios, a quien debe uno llevar la queja respetuosamente, no tanto la queja, la oración, donde nosotros podamos decirle al Señor cómo nos sentimos por lo que estamos viviendo. Entonces, ellos la emprendieron contra Moisés, quejas, disgustos por lo que estaba pasando. Moisés no era culpable de estas críticas enardecidas, acaloradas de un pueblo que estaba desesperado, angustiado, muy preocupado. Temían morir. Y en el versículo 4 dice que Moisés clamó a Dios. Moisés hizo un clamor a Dios. Dice que Moisés clamó a Dios diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Lo que tiene que hacer un hombre de Dios cuando se siente atacado, cuando está pasando por una prueba difícil, cuando afloran las discusiones, las disputas, las angustias, las preocupaciones, es clamar a Dios. Dice el versículo 4, clamar a Dios. Por eso el profeta Jeremías, en el capítulo 33, versículo 3, dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La primera enseñanza que nos da nuestro Padre Celestial es el clamor a Él,
clamar a Él. Eso hizo Moisés, clamó a Dios. Sabía que estaba siendo objeto de críticas, de murmuraciones, de contiendas, porque Él es nuestro refugio. Nuestras quejas, nuestras cargas, nuestras preocupaciones deben llegar a Él. Es parte del clamor, de la oración. Por eso el Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este clamor tenía que ser dirigido a Él. Y es una ilustración magnífica, donde Dios nos muestra que cuando nosotros nos podamos sentir en el ojo del huracán, pasando por situaciones similares a la que pasó Moisés y seguramente a Aarón, su hermano, que fue el sumo sacerdote, eso debe llevarnos a humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Todos los líderes cristianos, los que de alguna forma se nos ha entregado una responsabilidad de dirigir un pueblo, siempre hemos estado expuestos a este tipo de murmuraciones, de críticas, porque como seres humanos nos equivocamos, cometemos errores. Y a veces escuchamos quejas, contiendas, discusiones en contra de nuestro liderazgo, del liderazgo pastoral. Y eso genera dolor, puede generar tristeza, angustia. Pero Dios nos está diciendo en esta precisa mañana que no nos podemos desesperar, que tenemos que clamar a Él, que Él es quien oye nuestras oraciones. Por eso es tan importante sacar ese tiempo a solas con Él, buscar su rostro, estar en su presencia, poder decirle al Señor cómo nos sentimos, nuestras angustias, nuestros disgustos, nuestras preocupaciones. Hay situaciones que nosotros podemos estar aflorando, que generan dolor, carga. Ese es un motivo para clamar a Dios, porque Él conoce nuestras necesidades. Él sabe cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son nuestras cargas, nuestros dolores, nuestras aflicciones. Es bueno saber que Dios nos escucha, que Dios está atento. Dice que sus oídos están atentos al clamor de todo aquel que lo invoca de veras. Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. ¿Qué haré? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Señor, ¿qué haré ante esta situación? ¿Qué vamos a hacer con esta situación? ¿Cómo voy a manejar mi familia, mi trabajo? ¿Cómo puedo dirigir esta situación? Dame una luz de salida. Ese ¿qué haré? Es una palabra urgente en nuestro vocabulario espiritual, donde indudablemente le estamos pidiendo a Dios dirección, un direccionamiento espiritual. ¿Qué haré, Señor, para manejar este pueblo? ¿Qué haré, Señor, para tomar la mejor decisión? Porque muchas veces nos equivocamos y la mayoría de nuestros errores que nosotros cometemos es por no consultar a Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho a nosotros que hagamos algo? Dios nos ha hablado por medio de su palabra y no hemos hecho caso, hemos omitido obedecer su palabra y después vemos las consecuencias. Vemos cómo estas situaciones nos llevan a tener resultados nefastos en medio del desierto espiritual. El ¿qué haré? Debe estar siempre en nuestra oración. Clamar a Él y decir: Señor, ¿qué haré? ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Cómo manejo esta situación? Qué bueno es uno poder encontrar en el Señor una respuesta eficiente, sabiendo que Él nos escucha. Él espera que uno le diga: Señor, ¿cómo hago para manejar esta situación? Se me salió de las manos, no sé qué hacer, necesito de tu dirección. Y Él,
con su sabiduría y su sapiencia, nos va a dar la salida, porque Él es muy especial para dar la respuesta precisa a nuestras necesidades. El sentirse apedreado, por poco me apedrearán, es una situación de muerte, porque Moisés se sintió fuertemente en tela de juicio. Fue puesto en evidencia el disgusto que este pueblo tenía contra él. Y Moisés lo hizo correctamente. Aquí vemos cómo Moisés clamó a Dios. Y cuando uno clama a Dios, Él dice, y yo te responderé, y te enseñaré. Respuesta y enseñanza de parte de nuestro Dios. Y le dijo Jehová a Moisés en el versículo 5, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Inmediatamente tuvo una respuesta. ¿Por qué? Porque Moisés clamó, pidió a Dios con vehemencia. Su desesperación la llevó a él, se dirigió a Jehová Dios, manifestó su necesidad y Dios respondió con instrucciones precisas y le dio la vara de autoridad. Esta vara representa el poder que Él nos da. Y esa respuesta fue precisa cuando Él le dice, toma contigo de los ancianos de Israel para que vean mi poder y cómo mi gloria se va a manifestar en esta necesidad, porque es necesario testificar delante de otras personas su grandeza y su poderío. Y toma también tu vara con que golpeaste el río y ve, esa misma vara que había abierto las aguas del mar, la vara de autoridad con la cual hizo muchas señales delante del faraón en Egipto. Es esa misma vara que utiliza Moisés para golpear esta peña. Aquí dice el versículo 6 que el Señor le dijo, he aquí que yo estaré delante de ti. Yo estaré delante de ti. Está con nosotros el Señor. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos, dentro del propósito de la gran comisión, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él nos dice 365 veces, no temas. Y en el capítulo 41, versículo 10 del libro de Isaías del profeta, dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es el respaldo de Dios a sus hijos, a su pueblo. Es la respuesta más importante que Dios nos da cuando nosotros clamamos a Él, cuando nosotros buscamos su rostro, cuando nos humillamos en la presencia de Dios, encontramos la respuesta de un Dios vivo, de un Dios que oye las oraciones de todo aquel que lo invoca de veras. Le dice, yo estaré delante de ti. Yo estaré delante de ti, respaldando lo que tú vas a hacer, porque tú eres mi escogido. Yo fui el que te puse a dirigir este pueblo. Moisés sintió el espaldarazo de parte de Dios en el momento en que más lo necesitaba, cuando estaban los dedos señaladores de todo ese pueblo que altercaba contra Moisés, murmurando en contienda, en discusión, poniendo en entredicho la autoridad que Dios le había dado a ese hombre. Y Dios lo respalda. Por eso es tan importante que cuando nosotros nos sintamos afectados espiritualmente, cuando vienen las críticas, cuando vienen las crisis, cuando están las murmuraciones y todo está en contra de nosotros, lo que tenemos que hacer es cerrar la puerta, encerrarnos con el Señor y decirle, Señor, ¿qué haré? ¿Qué quieres tú que yo haga? Mira todo lo que se dice, mira todo lo que estas personas están haciendo contra nosotros. Por eso Él es nuestro guardador. Él dice, la venganza es mía. Él es el que se encarga de hacer la justicia. La ira del hombre
no opera la justicia de Dios. La enseñanza que nos da Moisés aquí es súper importante. Clamó a Dios: ¿qué haré, Señor, con esta situación? Porque este pueblo estaba altercando y murmurando contra él. Versículo 6, yo estaré delante de ti, yo estaré delante de ti. El respaldo de Dios. Sus respuestas traen soluciones. Él siempre tiene una solución para cada conflicto, para cada momento de dificultad. Cuando nos sentimos que se nos ha cerrado una puerta, 2, 3 puertas, 4 puertas, cuando no hay salida, cuando no tenemos la manera de solucionar humanamente los problemas, las situaciones más embarazosas y difíciles, aparece la mano extendida del Señor para darnos una salida, una respuesta. Pero hay que clamar a Él. Clama a mí y yo te responderé. Yo estaré delante de ti, versículo 6. Y allí sobre la peña en Horeb, monte de Dios, el monte de Dios Horeb. Y la instrucción del Señor es: golpearás la peña. En este pasaje le dice que golpee la peña. Él tenía que golpear la peña. En otro pasaje tenía que hablarle a la peña. Pero aquí Moisés obedeció a la instrucción de Dios. Él con esa vara de autoridad golpeó la peña, la roca, y saldrán de ella aguas y beberán el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Moisés obedeció a los requerimientos del Señor y dio testimonio a otros del sometimiento a la autoridad divina. Esos testigos, esos ancianos, fueron testigos de cómo Moisés golpeó con su vara de autoridad la peña. Y dice aquí que saldrán de ella aguas, porque el poder de Dios es el que nos brinda la oportunidad de ver los caudales de bendiciones a nuestras vidas. La autoridad de Dios debe estar por encima de todo. En esta enseñanza, Moisés obedeció cabalmente las instrucciones de Dios. Cuando Dios a uno le da instrucciones, uno está obligado delante de Él a hacerlo como Él dice. Y nos hemos dado cuenta cuántas veces Dios no nos ha dicho lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? A nuestra manera. Y después vienen las consecuencias. Y el Señor en la intimidad le dice a uno: yo te dije que lo hicieras de esta forma. Por eso es tan importante obedecer a Dios. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardarlos es ponerlos por obra, es llevarlos a la práctica, no ser solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Este Moisés vio el respaldo de Dios. Las instrucciones fueron precisas por parte del Señor. ¿Qué pasó en ese momento? Brotaron las aguas. Ese pueblo seguramente calmaron la sed, vieron el poder de Dios, la respuesta precisa de Dios. Porque ellos vieron la gloria de Dios, el poder de Dios. Y nosotros, cuando hemos creído en Él, cuando esperamos en Él, podemos ver su gloria. Cuando Jesús llegó y se detuvo en Betania, donde estaba Lázaro muerto, y preguntó: ¿dónde pusieron a Lázaro? Fueron y vieron,
y había una gran piedra. Inmediatamente Jesús les dijo: quitad la piedra. Y Marta, su hermana, le dijo: Maestro, hiede, es de 4 días. ¿Qué pasó con Marta? Marta vio la parte humana, lo natural, sus propias ideas, sus propios pensamientos. Y Jesús le respondió en Mateo 11, versículo 40: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Inmediatamente, cuando dio la palabra, Lázaro, sal fuera, dice que Lázaro se levantó y salió. Desatadle y dejadlo ir. Porque el poder de la palabra es la autoridad que Él nos ha dado para que nosotros podamos ver cómo los ríos de agua viva brotan cuando tenemos fe en Él, cuando hemos creído a sus promesas, cuando nos sometemos a la autoridad de Él, cuando obedecemos cabalmente sus ordenanzas, sus mandamientos. Y puedo decir que siempre que hemos desobedecido a Dios, hemos visto cómo hemos tenido que pasar por consecuencias nefastas por no obedecer a Dios. Cuando Dios nos dice algo, tenemos que obedecerlo, porque Él conoce el futuro. Por eso, lo más difícil para un ser humano que acepta a Cristo es someterse a la autoridad de Él. Es una obediencia total, es una negación total. Si nosotros hemos decidido seguir a Cristo, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Eso dice la palabra del Señor. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Es una cruz de renuncia, de negación a mis propios criterios, mis propias ideas y pensamientos, el creer que yo siempre tengo la razón, porque mis razones son puestas en evidencia delante de Dios y nos damos cuenta que los pensamientos de Él son más altos que nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos son muy naturales, muy por debajo del pensamiento de Dios, que es un pensamiento muy alto, porque es el pensamiento de la sabiduría más grande que existe en el universo. En el versículo 7, después de que brotaron aguas de la peña, dice que llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? La palabra Masá significa prueba y la palabra Meriba, discusión. Aquí hubo una prueba de parte de Dios y esto generó discusión. Como quien dice, este pueblo desaprobó, no pasó la prueba. Ellos tentaron a Dios. ¿Cómo tentaron a Dios? Tentaron a Dios con sus disputas y rencillas. Empezaron a dudar del poder, dudaron del poder de Dios y de su mano poderosa. Ellos dudaron de lo que Dios era capaz de hacer. Y vino una situación tan difícil que generó discusión. Y empezaron a decir: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y eso a veces sucede en los seres humanos. Cuando tenemos pruebas y situaciones difíciles, desiertos, a veces creemos que Dios no está con nosotros. ¿Dónde estabas tú, Señor? Como le dijo María y Marta a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Fue un tipo de reclamo benévolo contra Jesús. Y a veces nosotros, cuando estamos en situaciones difíciles, podemos hacer eso en nuestro corazón: Señor, ¿por qué estamos pasando por esta situación? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Estamos tentando a Dios cuando estamos dudando que Él tiene el control de todo. Aquí dice: tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? No podemos dudar de que en medio de esta crisis que está viviendo el mundo,
está la mano poderosa de Dios. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Y nosotros podemos sentirnos con el desierto abrasador de un mundo que está en caos. Y podemos sentir desilusión, desazón, desespero, tener sed espiritual, pero el Señor siempre permitirá que esos ríos de agua viva broten de ese manantial y fuente de su sabiduría con poder y autoridad que Él tiene para con nosotros, porque Él nos ama. No podemos tentar a Dios, tenemos que esperar en Él, aguardar en Él. Él tiene el control de todo. La soberanía de Dios nos lleva a entender que nada de lo que hay en el mundo se sale de su control. Él tiene control de todo. No podemos tentar a Dios. No podemos dudar que Él está con nosotros. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, así es. No podemos dudar. Las emociones, las descargas emocionales de los seres humanos muchas veces tienen la tendencia en medio de las situaciones a culpar al hombre, a culpar a Dios. Culpan a la sociedad, culpan a la familia, culpan a los padres y finalmente terminan culpando a los líderes y a Dios de sus situaciones. Cuando Dios lo que está haciendo en cada uno de nosotros es probando la fe. Toda esta situación que estamos viviendo en el mundo entero, esta crisis del mundo entero de salud, esta crisis de valores, de principios, no es más que una prueba de Dios. En medio de todo este desierto espiritual, Dios está probando la fidelidad de su pueblo, de saber qué tan fieles somos a Él, si vamos a permanecer o no, o vamos a ser como este pueblo que tentó a Dios protestando contra Moisés y contra Él. Llegó la hora de que nosotros tenemos que tomar una firme decisión en quién hemos creído. Y hay una enseñanza que está en Primera de Reyes, quiero compartirles, Primera de Reyes, capítulo 18. Es una decisión que tenemos que tomar. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Es un pasaje donde Elías, guiado por el Señor, tiene que enfrentar a los profetas de Baal. Elías era un profeta fiel que había permanecido en medio de todas esas situaciones de los falsos profetas que habían aparecido en esos tiempos. Entonces dice el versículo 20, 18, 20 y 21. Entonces Acab, un rey malvado, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo, oiga las palabras de Elías, y son las mismas palabras de hoy. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, un Dios ajeno, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Indecisos entre dos opiniones. Y les dijo Elías que Dios estaba con ellos en el desierto. ¿Cuál es la analogía que tiene esto con la historia que acabamos de leer del agua de la roca? Nosotros tenemos que tomar la decisión. ¿Hasta cuándo vamos a claudicar entre dos pensamientos? Si realmente Jehová es Dios, tenemos que seguirlo a Él, tenemos que esperar en Él, sus promesas, pasar por esta prueba. No podemos claudicar, no podemos volver atrás. Y si no es Jehová nuestro Dios, o si es cualquier Dios ajeno que es representado aquí en Baal, tenemos que seguirlo a Él. ¿Sabe por qué no respondió el pueblo? Porque no había fe, porque allí no había fe. Y no hay fe cuando nosotros dudamos del poder de Dios. El Señor dice que el justo por la fe vivirá. Todo con las cosas del Señor son de fe. Es un asunto de fe. No respondió palabra. Primera de Reyes 18 al 21
Los puso a pensar Elías. Y nosotros nos damos cuenta que sucedió. Como Elías vio el respaldo de Dios cuando se hizo el sacrificio, él restauró el altar, vino el fuego de Dios y se encendió la ofrenda que Elías había encendido, y los profetas de Baal, que eran falsos profetas, vieron cómo su Dios se había desvanecido, porque Baal es un Dios ajeno. ¿De cuántos dioses ajenos se ha pegado el hombre en estos tiempos? De muchos. Pero nosotros, los hijos de Dios, no podemos seguir claudicando en dos pensamientos. Si realmente hemos creído en Dios, tenemos que aumentar nuestra fe. Tenemos que permanecer, ¿cómo? En oración, congregándonos a través de estos medios, mientras logramos resolver los problemas que están sucediendo en el mundo. Pero no podemos andar en esa ambivalencia. Hoy sí, mañana no. Porque Dios nos está diciendo que esto genera discusión y prueba. Por eso es tan importante entender cómo el agua de la roca es una enseñanza muy, pero muy significativa para el pueblo de Dios. Seguramente hay sed espiritual en este momento. Hay una necesidad física, emocional, material en el corazón de los hijos de Dios, pero tenemos que esperar en Él. Nosotros, los que le servimos a Dios, hemos visto cómo de la fuente de agua viva han brotado ríos y manantiales de bendiciones sobre nosotros. Pero tenemos que permanecer en Él. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Tenemos que tomar la decisión. O vamos a seguir discutiendo, generando rencilla en los desiertos que estamos viviendo, o sencillamente vamos a entender que esto es una prueba que viene para el mundo. Por eso es importante entender este pasaje del agua de la roca y la ambivalencia que tiene con el pensamiento de Dios a través del profeta Elías, cuando tuvo que enfrentar a los profetas de Baal. Padre, gracias te damos en esta noche, en esta mañana, por la oportunidad que tú nos brindas, Señor de la gloria, de poder estar en tu presencia, de poder acercarnos a ti, Señor, entendiendo que nuestro diario caminar siempre tendremos situaciones difíciles, faltantes, habrá necesidades apremiantes, quizás desespero, angustia, preocupación. Y nosotros muchas veces hemos sido como este pueblo de Israel, que altercó con su líder, que altercó contra ti, Señor. Y vinieron las disputas, las discusiones. Porque sabemos, Señor, que las necesidades muchas veces generan este tipo de situaciones en nosotros. A veces hay descargas emocionales y siempre hay una tendencia a generar disputas, divisiones. Padre, gracias por tu palabra. Permite, Señor, que nosotros podamos confiar plenamente en ti, en saber que tú tienes la respuesta a nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque nosotros tenemos que imitar a Moisés, que clamó a ti, que te pidió a ti con vehemencia, que su desesperación la dirigió hacia ti, Señor. Él manifestó su necesidad y tú le respondiste con instrucciones precisas, con respuestas y soluciones a una necesidad, un requerimiento que había en ellos. Señor, enséñanos a someternos a la autoridad, a entender que tú tienes la razón, que tú eres nuestro Dios. Perdona, Señor, porque a veces en nuestro corazón hay disputas, hay rencillas, hay dudas. A veces nosotros en medio de las pruebas dubitamos de tu poder. Por eso tú nos estás motivando en esta mañana, Señor, a esperar en ti, a saber que tú eres la fuente
de agua pura, que tú eres quien hace brotar manantiales de bendición sobre nosotros. Señor, aumenta nuestra fe. Permite que en medio de esta situación que está viviendo el mundo, crisis financiera, económica, de salud, podamos ver tu mano poderosa brillando en el horizonte y mostrándonos la salida. Yo te doy gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos permites compartir en esta mañana. Bendecimos a cada uno de los miembros de los centros de formación de líderes en FOL y todos aquellos que se acercan a nosotros a través de estas redes sociales para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Muchas gracias, Señor, por escucharnos, porque tú oyes la oración de todo aquel que te invoca de veras y cumplirás el deseo de los que te temen. En tus manos ponemos nuestras vidas, colocamos nuestros corazones y te pedimos, Señor, tu aprobación y tu bendición, creyendo en tus palabras, porque tú eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A todos ustedes muchísimas gracias. Dios los siga bendiciendo y que el poder del Espíritu Santo les dé la fuerza para seguir adelante en medio de los desiertos que muchas veces tenemos que enfrentar en un mundo como el que vivimos, sabiendo que Él va con nosotros, su mano poderosa va con nosotros, esa nube protectora siempre está con nosotros, el poder de Dios que nos habla, que nos guía y que nos orienta y que siempre nos está diciendo: no temas, yo estoy contigo. Gracias, Señor, por permitirme, por tener este privilegio de hablar de ti. Qué enorme bendición es saber que tu Espíritu está sobre nosotros para guiarnos, para orientarnos, para mostrarnos tu palabra, esa palabra que produce vida espiritual en todos nosotros. Muchas gracias. El próximo miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana estaremos con ustedes a través de los centros de formación de líderes en FOL Iglesia Rey David.